Hola a todos, me habéis pedido un poquitín de ayuda con la tarea 2 y bueno, pues a ver si lo conseguimos. Bueno, tenéis dudas sobre todo con la utilización de la clase Random Access File y efectivamente esa clase no está muy bien explicada en los apuntes. Lo primero que os quiero contar es que cuando abrimos un fichero, hacemos un New Random Access File, tenemos varios modos de acceso. Podéis acceder, si ponéis una R aquí, ¿veis aquí donde tengo yo el ratón? Si ponéis una R sería read en inglés, solo lectura, es decir, no voy a poder modificar el archivo. RW read and write sería modo lectura y además modo escritura. Puedo leer el archivo y puedo escribir en él, o puedo hacer read, write y datos, es decir, modo lectura y escritura con sincronización de datos, read, write y S con sincronización de escritura de datos y metadatos. Lo normal, ¿qué es lo normal? Tener uno de estos dos modos, los dos primeros, o bien modo de solo lectura o bien modo de lectura y escritura. Aquí os pongo un ejemplo de cómo crear en Java un fichero Random Access File que se llame data.dat en modo lectura y escritura. Luego lo ponemos en el NetBeans. ¿Qué más cosas conviene saber de la clase Random Access File? Pues que tiene punteros. Tiene puntero de archivo, que es Random Access File, getFilePointer. El getFilePointer te indica dónde está la posición del puntero, por dónde vas leyendo en ese archivo o por dónde vas escribiendo. Es un puntero que te dice la posición en la que estás. Y luego tienes también una particularidad que es el método seek. Entonces al método seek aquí hemos puesto seek0. Al método seek tú le das un entero, le pasas un valor entero que indica la posición en la que quieres que se mueva ese puntero. Si tú estás leyendo y vas por la línea 3, por ejemplo, tu file pointer va por la línea 3. Pero si tú en ese momento dices seek0, te vas a colocar al inicio del archivo para que puedas luego volver a escribir o a leer. ¿Dónde conseguís esta información? La podéis conseguir a través de NetBeans. Ya sabéis que deberíais tener la ayuda activada. Si ponéis file, si file es del tipo random access file, punto, os da las opciones. Entonces me he ido a get file pointer y me dice, ojo, esto lanza un IO exception en el caso de que sea incorrecta la posición. Y devuelve el offset, devuelve un long. Lo veis aquí, que devuelve un long, y es el offset del puntero, de la posición donde está el archivo, ¿vale? Dice el offset desde el inicio del archivo en bytes. Es decir, vosotros tendréis que saber cuántos bytes ocupa el entero, cuántos bytes ocupa un long, y por ejemplo, si estamos trabajando con strings, pues ya empieza a ser un poco más complicado, porque tú no sabes a priori el tamaño que puede tener un string, ¿vale? Y dice que puede lanzar una excepción de carácter de entrada-salida. ¿Cómo funciona el otro método? El otro método seek lo que hace, le pasas, os había dicho antes un entero, le pasas un long, que sería la posición, que sería lo mismo, la posición medida desde el inicio del fichero en bytes, igual que en el anterior caso, y entonces el puntero, el anterior puntero, se va a colocar donde tú le estés diciendo. Es decir, en el seek tú lo que vas a hacer es forzar que se coloque en una determinada posición. El otro no puedes forzar la posición, simplemente te aparece, estoy en la posición 30, muy bien, estoy en la posición 0, estoy en la posición 50, estoy en la posición 1000. No puedes forzar esa posición, pero con el seek sí que podrías forzar que se colocara en el inicio, por ejemplo, del archivo, si lo que quieres es empezar a leerlo. Vale. Entonces, os pongo aquí, a lo que vamos. Para recorrer un archivo, ¿qué hago? Pues tengo opciones. Puedo decir, y os pongo, porque esta era un poco la duda que me planteabais en el foro, que mientras yo recorra ese fichero y el puntero que me indica la posición, que me lo da el método getFilePointer y me lo da en bytes, sea menor que el tamaño del archivo, haz algo. Recórrelo, léelo, haz lo que tú quieras.
Yo de esta manera puedo recorrer un archivo. O bien le puedo decir, colócate en la posición inicial y vete leyendo línea por línea. Es decir, yo puedo guardarlo esto, cada línea le puedo decir file, readline, y luego le digo while línea sea distinto de null, es que tengo algo en ese fichero. Entonces se me ocurren esas dos formas en que vosotros podéis trabajar o podéis recorrer el fichero, ¿vale? Que seguro que hay más. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora para ayudaros a la hora de trabajar y de empezar a abordar esa tarea? Bueno, pues dos ejemplos muy sencillos, igual que en la tarea 1, esto lo tendréis vosotros que adaptar, pero os lo pongo. Bueno, no os he puesto el código porque me parece que conviene que lo trabajéis vosotros, pero sería lo siguiente. En este primer programa lo que vamos a hacer es simplemente meter datos en un fichero, en un baloncesto, lo he llamado baloncesto.dat, ¿vale? Estoy haciendo una clase, la he llamado Random Access File 1, pues es de trabajo con ficheros de acceso aleatorio, y solo tiene el método main, y os digo, lo primero que vamos a hacer es un file del tipo Random Access File, y le vamos a llamar baloncesto.dat. Ya sabéis que este tipo de archivos no lo podéis abrir. Vosotros va a estar en un formato extraño y bueno, pues os tenéis que fiar un poco de lo que habéis hecho hasta que lo paséis a otro formato, hasta que lo paséis a un formato texto o hasta que imprimáis por pantalla los datos que tiene. Y ese fichero, que lo estoy creando con este comando, porque este fichero ahora mismo no existe, le voy a crear que sea de lectura y escritura. Y lo primero que voy a hacer, voy a escribir solo 3 cosas. Voy a suponer que es un archivo que me va a guardar partidos de baloncesto. Me va a guardar el número del partido, el equipo que está jugando y la puntuación, ¿vale? Ni siquiera pongo equipo 2, bueno, podría ponerlo. Esto solo es un ejemplo para que vosotros veáis cómo se trabaja. Entonces, ¿qué le digo? File. Y en este file yo podría escribir otras cosas. Le he dicho, escribe un entero que va a ser 1, que va a ser el número del partido. Escribe un string. ¿Cómo le digo escribe un string? Write UTF, que va a ser el nombre del equipo. Aquí podéis poner el nombre de cualquier equipo, ¿vale? Un string. Y luego le digo, escribe otro entero, que va a ser la puntuación. Yo esto lo sé porque lo estoy pensando cómo lo voy a hacer, igual que se os dice en el ejercicio, pero le podría poner otras cosas. Si le digo file w, veo aquí que me salen todas las opciones que tengo. Puedo escribir un booleano, un double, puedo escribir un long, bueno, lo que se me ocurre. ¿Cuál es la gracia del asunto? Pues que write UTF, lo mismo que read UTF, si yo ahora lo vais a ver más adelante, él ya me va a gestionar el tamaño del string, sin que yo tenga que ocuparme de cuánto ocupa ese string. Es decir, tanto write UTF como read UTF, que sería la operación contraria, se van a ocupar ellos de buscar cuándo termina ese string. Vale. Entonces, una vez que escribo los datos en el archivo, lo que voy a hacer es moverme al inicio del archivo y los voy a leer, todo en el mismo programa. Y le digo, aquí tendría que ser un entero, vale. Le digo, en el mismo orden, ¿lo veis que va en el mismo orden? Digo, lee un entero de este fichero, lee un string, y como es read UTF, él ya es muy listo y va a saber cuándo acaba ese string, y lee la puntuación, ¿vale? Lo estoy leyendo, y lo estoy leyendo de file. No lo estoy leyendo de teclado, no lo estoy leyendo de otro sitio, lo estoy leyendo de file. Ahora le digo, escríbeme por pantalla el número del partido, la puntuación que has obtenido y escríbeme también el nombre del equipo. Aquí cierro el fichero y capturo excepciones. Entonces, si yo ahora ejecuto run file, me va a imprimir por pantalla el número del partido, la puntuación y el nombre del equipo, y además me tiene que sacar aquí este fichero .dat
que se ha generado exactamente a las 18:49, que es, bueno, la hora que marca ahora mismo el reloj. Veis que se está sincronizando, ¿vale? Estos serían ficheros antiguos. Este le voy a borrar para que veáis que luego le genera. Este es un fichero de prueba que he hecho para hacer pruebas, y le voy a borrar y lo voy a volver a ejecutar para que lo veáis. Simplemente por si acaso no confiáis en mí, pues le doy a run, me lo genera, y aquí vemos que se ha vuelto a generar ese fichero .dat. Que yo ahora este fichero no lo puedo abrir. No lo puedo abrir porque está en un formato que no es legible para mí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y ahí es donde viene el segundo ejercicio. Lo voy a pasar a un XML. Vale. Creo que esto está más o menos. Lo paso a un XML. Entonces, a este ejercicio lo he llamado recorrer, un random access file. Lo que voy a hacer es recorrerlo y guardarlo en un documento XML. Para crear el documento XML, estos tres comandos van siempre. Tenemos que hacer el factory, porque sabéis que la clase esta es abstracta, entonces tenéis que llamar al factory, hacéis una nueva instancia del factory, hacéis un nuevo document builder y aquí hacéis un nuevo documento, que en este caso le hemos llamado doc, que es con el que vamos a trabajar. ¿Vale? ¿Por qué hay que hacer toda esta movida? Bueno, pues porque realmente esa clase es así como hay que generarla. Si no tenemos el document builder, no podemos crear el document, ¿vale? Y si no tenemos el factory, no podemos generar el document builder. Entonces, bueno, pues esto es candidato a estar en los apuntes, porque esto va siempre así. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, pues creo un elemento raíz que lo llamo baloncesto y lo añado al documento, ¿vale? Lo añado al documento. Digo append child, append es añadir al final del documento, pero como en este caso el documento está vacío, pues lo añado al final. Entonces lo que voy a hacer, aquí he puesto mobiliario, sería baloncesto. Lo que voy a hacer es leer el archivo baloncesto.dat, que es el que acabamos de crear. En este caso le voy a abrir en modo solo lectura, veis aquí que está solo la R, para no cargármelo, y le llamo file otra vez. Aquí, con el while, recorro el archivo, que esto puede ser lo que os dé problemas, digo, mientras file, el puntero de file, sea menor, porque es donde está colocado ese puntero de escritura, sea menor que el tamaño de mi fichero, mientras que mi puntero sea menor que el tamaño, es decir, mientras no esté al final de mi fichero, guárdame de ese file, léeme un entero que va a ser el partido, léeme un string que va a ser el equipo, léeme una puntuación, léeme un entero que va a ser la puntuación. Lo mismo que habíamos hecho en el caso anterior. Lo que pasa es que aquí lo que voy a hacer es while, mientras este fichero tenga datos. Entonces, todos los datos que existan en ese fichero se van a leer. Se van a guardar en variables temporales, partido, equipo, puntuación, y antes de que se cierre el ciclo, lo que se va a hacer es crear un nuevo elemento en el XML y se va a guardar cada uno de estos elementos dentro del XML. Un nuevo elemento que se va a llamar partido, donde le podemos poner aquí, ¿dónde está? Aquí. Creo un nuevo elemento partido, esto va a ser la etiqueta del XML, que podría ser cualquier cosa, lo puedo poner en mayúsculas, por ejemplo, para que veáis, partido, y va a tener el valor de este entero, value of este entero, y lo añado al elemento raíz. Voy a tener un elemento que se va a llamar equipo, una etiqueta XML que se va a llamar equipo, donde me va a guardar el string con el nombre del equipo, y va a tener otra etiqueta que se llama puntuación, ¿vale? Una vez que termino de leer, todos los partidos van a tener número de partido, nombre de equipo y puntuación. Si tuviera más elementos o elementos anidados, los tendría que ir poniendo. Cierro el fichero y ahora va la parte de cuando escribo todos estos elementos los escribo a un fichero que lo voy a llamar baloncesto XML.
Entonces, lo mismo, tengo que hacer, lo voy a hacer en este caso con DOM. Ya sabéis que podéis hacerlo con DOM o con Sax. Sax es más interesante para ficheros muy grandes, pero DOM tiene una interfaz, vamos a decir, más sencilla de trabajar. Entonces le voy a decir que me cree un nuevo fichero que se llama baloncesto.xml y que me guarde el resultado de ese stream ahí. Si todo va bien, me dice baloncesto generado correctamente, y si todo va mal, me coge la excepción y me la imprime por pantalla. En este caso, como he cambiado cosas, lo vuelvo a compilar, ejecutamos, me dice baloncesto XML generado correctamente, me vengo aquí, veo que tengo el fichero que lo está generando en este momento, bueno, lo está sincronizando, y le voy a dar a abrir con un elemento de texto. En este caso es muy tonto porque solo tiene partido 1, el nombre del equipo, equipo 1 nombre, y la puntuación que habíamos puesto 80, ¿vale? Entonces esto sería lo básico para poder atacar y para poder abordar esa tarea. Espero que os sirva. Si puedo os cuento alguna cosa más y enseguida os corrijo la anterior. Venga, a por ello, que vosotros podéis.